sobre el bautismo. Bueno, que el Espíritu Santo de Dios me acompañe para que yo pueda fluir y que este mensaje sea claro y conciso para todos aquellos que nos están escuchando desde sus hogares y a todos los que nos están aquí compartiendo con nosotros este tema. Bueno, para empezar, dentro del cuerpo de Cristo aún hay mucha confusión con relación a ciertos temas bíblicos y uno de esos es el bautismo, que es el tema que vamos a llevar hoy. El tema del bautismo es bien interesante y muy controversial y ha sido un tema de debate entre los cristianos y teólogos durante muchos años. Hay muchas preguntas sobre el bautismo que separan denominaciones y dividen a las iglesias. Y la lucha por discernir la verdad bíblica en contraposición al dogma denominacional es un esfuerzo continuo. De hecho, este tema del bautismo ya era un problema en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos. Hasta el apóstol Pablo abordó este tema en 1 Corintios 1, 13 al 15. Vamos a 1 Corintios 1, 13 al 15. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. También podemos ver cómo algunas sectas se han formado en torno a puntos de vistas particulares sobre este tema del bautismo. Por esto y por otras razones, es de vital importancia conocer sobre este tema para no caer en errores doctrinales. Los errores de doctrina son enseñanzas que contradicen la Escritura, porque nacen de una mala interpretación de las Escrituras. Como el hermano Gio nos había hablado cuando él le tocó hablar sobre las misiones, él habló un poquito sobre la mala interpretación. Y también, cuando también vimos la película de Abraham, que él también dijo que muchas partes de por qué hay tantos errores doctrinales es por eso mismo, por la mala interpretación de las Escrituras. Y por eso es que hacemos estas clases de discipulado, gracias a Dios, ¿verdad?, que existen y que el pastor, que es el ángel de la iglesia, nos ha dado la oportunidad, pues, para ser parte de este ministerio, para poder enseñarlos, para poder ayudarlos en cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, ¿verdad? Esto también, esta ayuda del discipulado, ¿verdad? Estos temas del discipulado también nos ayudan a colaborar en la misión de responder de una manera correcta en nuestro ministerio hacia Dios. Amén. Vamos a Mateo 28, 18 al 20. Y este es el versículo que yo podría decir que es el versículo central del tema del bautismo, ¿verdad? Mateos 28, 18 al 20. 28, 18 al 20. Ajá, gracias. Y dice, aquí dice que el bautismo es un mandato, ¿verdad?, dado por Cristo Jesús directamente, ¿verdad? Y antes de ir al cielo, Jesús ordenó esto. Jesús se acercó entonces a sus discípulos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿verdad?, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a parar ahí un momentito, porque hay algo importante aquí que nosotros tenemos que entender. Esta es la fórmula correcta para el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque este es el único pasaje que establece una doctrina o fórmula sobre cómo debe ser el bautismo. Hace algunos años, y Pastor ha hablado de eso aquí, a nosotros a la iglesia, surgió una falsa doctrina llamada solo Jesús, que se enfoca en buscar cristianos que están firmes en su fe y moverlos para su movimiento unicitario.
en el cual enseña que no existe la Trinidad y que el Padre y el Espíritu Santo no son personas. Y eso es erróneo, porque la Escritura habla bien claro de que el Espíritu Santo es una persona. Debido a este error doctrinal tan grande, ellos han sacado la conclusión de que el bautismo no puede ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque según ellos, los casos de bautismo que hay en el libro de los Hechos dice que las personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús, pero es necesario conocer que ninguno de estos pasajes bíblicos lleva a la intención de enseñar la doctrina o la fórmula del bautismo. No vemos una enseñanza o intención de enseñar la fórmula en estos versículos, sino que el único pasaje que indica una forma bautismal fue la que el mismo Jesús nos enseñó en este mismo versículo en Mateo 28. Tampoco Pablo enseñó en sus cartas que debemos bautizarnos en el nombre de Jesús únicamente. Más bien, cuando en Hechos se habla de bautismos en el nombre de Jesús, no está indicando que el nombre de Jesús fue el único nombre usado en la fórmula, sino que está estableciendo que las personas se bautizaron en el bautismo enseñado por Jesús, en su nombre, en su mandato y en su enseñanza. Y esto era porque en aquel tiempo habían otros bautismos como el de Juan el Bautista, el de los fariseos y el de una falsa doctrina que enseñaba a bautizarse por los muertos. Y para diferenciarse que las personas se estaban bautizando en el Evangelio de Cristo, el libro de los Hechos dice que se bautizaron en el nombre de Jesús según su mandamiento. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de doctrinas raras y falsas por ahí que dan una mala interpretación de las Escrituras y no dejarse mover y engañar por esas falsas doctrinas. Amén. Mateos 28, 19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es por eso que el bautismo es una ordenanza que todo cristiano debe de cumplir. Y no hacerlo por voluntad propia es desobedecer directamente una ordenanza dada por Cristo mismo. Otra pregunta, ¿verdad?, que también que podemos hacernos, ¿verdad? ¿Por qué razón es que las personas desobedecen voluntariamente a la ordenanza del bautismo dada por Cristo? Bueno, pueden ser por muchas razones, pero yo saqué 4 que son las más importantes. La primera puede ser por ignorancia al conocimiento de la verdad. También puede ser por rebeldía a la palabra de Dios y sus ordenanzas, que es considerada como una desobediencia. También puede ser la diferencia de opiniones a las que la gente se aferra o se arraiga con tenacidad, la cual puede ser debido a su herencia religiosa. Y ahí está el problema, la llamada herencia religiosa. Muchos de los debates de hoy día continúan mientras se forman opiniones y se trazan líneas entre diferentes escuelas de pensamiento que se basan en la enseñanza denominacional más que en la verdad bíblica. Y estas son algunas preguntas que surgen sobre el tema del bautismo que nos da una idea de lo delicado del tema y de los problemas que continúan abriendo una brecha entre lo que una persona cree y lo que enseñan las Escrituras. Espérenme un momentito que me tengo que poner mis espejuelos porque no veo estas letras. Permíteme. Muchas gracias. Disculpen.
Ahora veo mejor. Ok, bueno, hay muchas preguntas que se hacen las personas en medio de su duda hacia este tema del bautismo. Yo saqué 8, pero hay más. Pero para mí estas fueron más significativas porque yo en el pasado yo batallaba con muchas de estas preguntas. La primera, bueno, yo creo que Jesús murió por mis pecados y lo he aceptado como Salvador, pero no he sido bautizado. ¿Eso significa que no soy cristiano? Esa es una de las primeras preguntas que se hace una persona que está dudosa sobre este tema del bautismo. La segunda pregunta, ¿me bautizaron cuando era un bebé? ¿No significa eso que ya me bautizaron? Tercera pregunta, fui bautizado por inmersión cuando tenía 12 años, pero realmente yo no me convertí en cristianismo hasta los 34 años. ¿Cuenta eso como un bautismo? Cuarta pregunta, si el bautismo no es necesario para la salvación, entonces ¿cuál es el problema? Quinta pregunta, ¿puede alguien ser salvo si nunca llega a bautizarse? Sexta pregunta, ¿qué es lo que salva en sí? ¿La fe o el bautismo? La séptima pregunta, ¿qué pasa si yo soy cristiano pero decido no bautizarme? Y la octava pregunta, ¿es necesario bautizarse para ser salvo? ¿Qué es lo que salva, la fe o el bautismo? Esas son preguntas que pican y se extienden, porque el bautismo es un tema controversial. La gente tienen duda y quieren saber la verdad. Ahora, para poder entender esto, ¿verdad? Hay que entender también que este tipo de personas que se hacen estas preguntas, para ellos es bien difícil renunciar a su herencia religiosa. Porque algunos de ellos dicen, bueno, pero si así fue como me criaron a mí. O sea, para ellos eso no es nada malo. Ellos piensan, así me criaron y esa es la herencia religiosa que yo tengo y para mí eso es normal. Y así me quedo. Y mucha gente se quedan arraigados en ese mismo pensamiento, ¿verdad? Por eso es que es importante nosotros tener conocimiento de estos temas. Amén. Y a veces, muchas veces, cuando estos temas se presentan en las iglesias, ¿verdad? Y se presenta, ¿verdad? La verdad sobre este tema, muchos tienden a resistirse a la verdad, a resistir a esa verdad, porque todavía siguen arraigados en esa herencia espiritual. Pero yo le exhorto y le animo a usted, que usted me esté viendo, ¿verdad? Que no se resista a la verdad y deje que la verdad de Cristo le haga libre. Amén. Para poder entender este tema, el meollo del asunto del bautismo, vamos a ir a dar un vistazo bien profundo a la raíz de la palabra bautizo. Amén. Vamos a ver de dónde resurgió todo esto de la palabra bautizo y descubramos su significado original y saquemos algunas conclusiones importantes. Amén. Para empezar, el término bautizar no es un término bautista, metodista, presbiteriano o católico. Es un término griego llamado baptizo, B-A-P-T-I-Z-O, baptizo, que significaba remojar, inmersión, zambullirse o sumergirse. Originalmente no tenía ninguna connotación religiosa. Más bien la palabra bautizar se usaba para describir un barco que había sido hundido en una batalla o un trozo de tela sumergido en tinte. Otras veces también se usaba para referirse a alguien que se había ahogado o a una copa que sumergía en una vasija grande para beber. Su uso fue de carácter general y la primera vez que se usó la palabra bautizar en el contexto de la religión se produjo a raíz de su incorporación a la cultura judía. La fe judía era algo complicado en ceremonias, rituales, festivales y leyes. El término bautizar se utilizaba para describir
el ritual conocido como el lavado ceremonial llamado mikveh. Mikveh. Eso es una palabra judía. Yo no soy judía, pero yo trato de pronunciarla. Aquí Gio es bueno hablando judío también. Se refiere a un contenedor, un mikveh se refiere a un contenedor de agua corriente, no agua estancada, agua corriente, agua limpia, donde las personas se sumergen completamente para purificarse. Ahorita les voy a enseñar una imagen de lo que es el mikveh. El mikveh es un espacio donde también se realizan los baños de purificación que prescribe el judaísmo, la cual está sujeta a una serie de requisitos. Esta serie de requisitos dice que el mikveh no puede estar lleno de agua estancada, sino que tiene que ser agua corriente, agua limpia. El término bautizar se usó para describir esta función de lavar. Ahora bien, nosotros no diríamos, ve a bautizarte las manos antes de comer, ¿verdad? Porque eso se oiría como medio rarito, ¿verdad? Diríamos, ve y lávate las manos antes de comer. ¿Amén? Hay una segunda forma. Antes de esto, me podrían poner la imagen ahí. Eso es un mikveh. Ahí la gente hacía sus lavados de purificación y ellos mismos entraban voluntariamente y se sumergían en las aguas, ¿verdad? Ahora, hay una segunda forma en que se usaba el término bautizar en la fe judía también. Los judíos desarrollaron una manera en la que los gentiles podían volverse judíos. Y esto implicaba varias cosas, incluida la circuncisión, una comida del pacto, el acuerdo de obedecer la ley judía y un baño ritual. El término utilizado para describir el baño era bapto, que significa sumergir. Las personas que deseaban hacerse judías se bautizarían a sí mismas y el baño era una señal exterior de que estaban muriendo a la antigua vida como gentiles y estaban resucitando a la nueva vida como judíos. Como promesa de lealtad a la nueva identidad, aquellos que deseaban adoptar la fe judía como suya propia participaban bautizándose a sí mismos como una señal de su compromiso. Este bautismo de un gentil o extranjero que ha adoptado la religión judía o se convierte al judaísmo se llama prosélito. A mí se me hizo interesante esa palabrita porque yo nunca la había escuchado y lo puse aquí, ¿verdad? Para tener una mayor comprensión sobre este tema del bautismo. Dice que lo que sucedió después de este mover involucró a Juan el Bautista. Ahí es en donde entra Juan el Bautista en la escena. Juan obtuvo su nombre por lo que la gente lo veía hacer. Su papel único de bautizar a otras personas era algo que nunca antes se había hecho, por lo que era natural que la gente viniera a verlo. Literalmente, Juan el Bautista tomó una palabra común que significaba sumergir o zambullirse o inmersión y la usó para la tarea específica que él estaba realizando. Pronto se asoció casi exclusivamente en el cristianismo y por eso la palabra bautismo aparece en el Nuevo Testamento. Aquí vemos cómo un término griego que se usaba en un sentido general adquirió un significado especial debido a su estrecha asociación con lo que estaba sucediendo. Fue así como el término bautismo adquirió sus connotaciones religiosas. Quienes vieron lo que estaba sucediendo asociaron la palabra bautizar con ello y no pasó mucho tiempo antes de que el bautismo se convirtiera en la palabra para definir el evento o el proceso. Esta comprensión es extremadamente importante porque nos permite separar o aislar la forma del bautismo. En el caso de bautismo o bautizar, como dijimos antes, como hablamos antes, entonces la palabra es la forma. Aquí podemos ver que la forma original de bautismo es la inmersión. Y hay evidencia de esto en las Escrituras. Vamos a Hechos 8:38 y después me pueden poner Mateos 3:16. Porque yo no voy a hablar si no pongo evidencia escritural. Amén. Gracias.
Ay, espérame, que ahora con estos espejuelos yo no veo. Tengo espejuelos para ver de cerca y para ver de lejos. Ok, gracias. Ok, entonces, dice Hechos 8:38, entonces mandó a parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Están hablando del eunuco, a quien Felipe le había llevado las buenas nuevas del evangelio, y al él recibir esas buenas nuevas del evangelio, las recibió con gozo en su corazón y como una profesión de fe, él quiso seguir al siguiente paso, que era bautizarse. Amén. Mateos 3:16. Póngame Mateos 3:16. Gracias. Dice que tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre de él. Aquí vemos en estos dos ejemplos que la forma es inmersión en el bautismo. ¿Ok? Amén. El bautismo también era una celebración pública. Déjame cambiarme los espejuelos porque ahora no veo. Ok, el bautismo era una celebración pública mediante la cual una persona era sumergida por una decisión religiosa. También el bautismo es un acto de obediencia mediante el cual el creyente se identifica públicamente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús a través de la inmersión, como habíamos hablado de estos dos ejemplos bíblicos. También es un acto que debe ocurrir en los inicios del nuevo nacimiento de la vida cristiana. Cuando una persona ha escuchado y ha aceptado por fe el evangelio de Cristo, como lo hizo este eunuco, cuando Felipe le llevó las buenas nuevas, esta persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, ¿verdad? Entonces, como muestra al mundo de que ahora es cristiano, da su segundo paso en obediencia, que es bautizarse. Amén. Otra pregunta que también deberíamos de también ponerle mucha atención. ¿Cuál es el significado o importancia del bautismo? ¿Por qué una persona debería ser bautizada? Desde el principio, el bautismo representó las ideas de identificación y lealtad hacia algo o a alguien. ¿Recuerdas cómo los gentiles estaban cambiando su identidad a las raíces judías? Que habíamos hablado de eso anteriormente. Pues una vez que ellos se bautizaron, ya ellos no eran gentiles, eran judíos porque se estaban identificando con la religión judía. Sin embargo, las personas que fueron bautizadas por Juan el Bautista se identificaban con sus enseñanzas sobre el arrepentimiento. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús se dejó bautizar por Juan el Bautista? Eso es una buena pregunta que también nosotros deberíamos de considerar para poder tener una mejor comprensión de este tema del bautismo. Ok, cuando Jesús viene a Juan, Juan duda en ese momento en bautizarlo. ¿Y por qué? Porque el bautismo que Juan estaba haciendo era un bautismo de arrepentimiento. Y para Juan, ¿verdad? Dentro de su raciocinio, Jesús no tenía nada de lo que debía de arrepentirse. O sea, a mí también me hubiera pasado por la mente. Pero Jesús insiste en ser bautizado por Juan por obediencia al mandato del Padre. Miren, Jesús es el ejemplo a seguir. Él es el mejor ejemplo. Y al Jesús elegir ser bautizado y tomar esa decisión voluntariamente, Jesús cumple toda la justicia. Y así se prepara para hacer el sacrificio perfecto para todos nosotros, para la humanidad. Amén. Jesús es nuestro ejemplo a seguir de obediencia al Padre. Otra cosa que es bien importante recalcar es el factor de identidad que se subraya en el libro de los Hechos, ¿verdad? Donde encontramos que aquellos que fueron bautizados para identificarse con Juan fueron rebautizados en el nombre de Jesús para identificarse con Jesús.
Por lo tanto, una razón para el bautismo es que nos identificamos públicamente con las enseñanzas de Jesús. A eso se refiere el bautismo, a identificarnos públicamente con las enseñanzas de Jesús. Amén. En segundo lugar, el bautismo es una imagen que lleva el peso de la limpieza, la resurrección y la lealtad. Y cuando hablamos de lealtad, también añadamos a eso el compromiso. Amén. De vivir vidas que le agraden al Señor. La imagen visual del bautismo representa tres cosas. La primera, la limpieza del pecado de la vieja vida. La segunda, morir a la vieja vida y nacer a una nueva vida. Y la tercera, una señal de compromiso o lealtad a un nuevo maestro, a un nuevo Mesías, al nuevo Mesías que era Jesús. Amén. Y a su forma de vida. Esta imagen visual de una decisión interna se resume mejor en la frase no me avergüenzo. Como hay canciones que dicen no me avergüenzo del evangelio. Amén. Porque es poder de Dios. El bautismo es la declaración del creyente al mundo de que Cristo es el estándar por el cual él o ella pretenden vivir. Amén. Otra razón por la que un creyente debería de ser bautizado es que Jesús nos ordenó ser bautizado, ¿verdad? Como lo había dicho en Mateo 28. Y seguirlo en obediencia debe ser parte de la vida de todo creyente. En la referencia de las Escrituras, al comienzo de este capítulo, conocida como la Gran Comisión, que fue Mateo 28, que era lo que habíamos leído del 18 al 20, Jesús instruyó a los 11 discípulos restantes a ir, pues, y hacer discípulos bautizándolos. A los discípulos se les ordenó llevar a la gente a conocer a Jesús como Salvador y luego bautizarlos como señal de su lealtad e identificación con Él. Y ahora, como hijos obedientes, debemos considerar el bautismo como el siguiente paso después de la salvación, uno que debe hacerse sin demora. Mucha gente expresa una última preocupación sobre el bautismo y su conexión con la salvación. Porque si se recuerdan, una de las preguntas que se hacían estas personas que le había dicho era que si era necesario bautizarse para ser salvo. ¿O qué es lo que salva? ¿La fe o el bautismo, verdad? Ok, pues a través de todo el Testamento vemos el bautismo como un mandato para aquellos que han aceptado a Cristo. Y lo vemos como el acto siguiente a haber creído en el Señor, ¿verdad? Es como ese acto público y visible que sella la acción de haber creído en Jesús. Sin embargo, si decimos que la salvación, esto es bien importante, si nosotros decimos que la salvación, el perdón de pecado o el nuevo nacimiento suceden en el momento que alguien se bautiza, entonces estamos atribuyéndole poder salvífico a las aguas. Amén. Y tendríamos que responder a esta pregunta. ¿Qué sucedería entonces con las personas que se convirtieron en el lecho de muerte y no pudieron bautizarse? Como por ejemplo, el ladrón de la cruz, el cual Jesús le garantizó la salvación. Este ladrón solamente había creído y nunca se pudo bautizar y sin embargo fue salvo. Otro ejemplo de esto es el de Cornelio, quien dice la Biblia que junto con su casa, cuando habla de casa, habla de familia, fueron salvos mientras Pedro le predicaba y hasta recibieron el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Si el bautismo es lo que hace a alguien salvo, entonces hubiera sido imposible para Cornelio y su familia ser salvos y mucho menos haber recibido el poder del Espíritu Santo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando uno lee las Escrituras y cómo las interpreta. Amén. Vamos a Efesios 2, 8 al 19. Efesios 2, 8 al 19. Aquí la Biblia nos enseña que nosotros somos salvos por la fe.
porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano con el fin de que las pongamos en práctica. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Y esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para reconciliar con Dios a ambos, a gentiles y a judíos, en uno solo, en un cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios y bendecimos el nombre de Jesús por ese sacrificio tan hermoso que él hizo, porque si no, no estuviéramos aquí hoy. Vamos a Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21 dice que el bautismo nos salva. Permiso, me voy a poner los espejuelos porque no veo esa letra. Permiso, perdón. Ahora, Primera de Pedro 3:21 dice, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esto me recuerda a Job, que mi esposo y yo estábamos hablando sobre eso, que le había escuchado un mensaje, y Job es un buen ejemplo de eso. Por eso Dios le decía que él era justo, porque él sabía que había pecado en él. Amén. Y siempre se levantaba de la mañana a hacer un sacrificio por él y por sus hijos, en caso de que sus hijos habían pecado contra Dios. Amén. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. También me podrían poner Marcos 16:16. Marcos 16:16. Gracias. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Yo no creo que aquí nadie quiera ser condenado, ¿verdad? Hay más bendición en la obediencia, ¿ok? Ok. Quizás al ver estos versículos, nosotros podamos sacar una rápida conclusión. Pero mira, wait a minute, espérate un momento. Permíteme decirte que la respuesta es un poco complicada de lo que parece. El bautismo es un acto de obediencia por el cual el creyente se identifica ¿con quién? Con Cristo, ¿verdad? Primero es creer en Cristo y luego bautizar. Creer en Cristo y luego bautizar. Recuérdate del ladrón en la cruz, como habíamos hablado anteriormente, que él creyó en los momentos previos a su muerte, ¿verdad? Y no hubo tiempo para el bautismo. Y sin embargo, Jesús le aseguró que ese día se encontraría en el paraíso con él. Póngame a 1 Corintios 1:17. Ok.
Pues Cristo, este es Pablo. Pablo está diciendo, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Amén. Porque Pablo ya había tenido en el principio, como habíamos hablado, problemas en la iglesia de Corintios sobre eso, porque trataron como que de dividir a Jesús. O sea, por eso él dijo, Dios a mí no me mandó a bautizar, Dios me mandó a llevar el evangelio, la palabra. Amén. El bautismo, esto es bien importante, porque esto tiene que ver en referencia con el bautismo de los niños. El bautismo debe hacerse conscientemente. Como cuando usted sabe que no debe de meter la mano en el fuego, porque si mete la mano en el fuego se quema, ¿verdad? Usted sabe que conscientemente el fuego quema, ¿verdad? Ok, pues el bautismo debe hacerse conscientemente. Esto quiere decir que el bautismo no es válido. El bautismo de niño no es válido porque los niños son inocentes. Porque es un acto donde la persona públicamente está renunciando a su vida pasada. Es por eso que el bautismo no puede ser hecho a un niño pequeño, porque aún ese niño pequeño no es responsable de sus acciones. Díganle eso a Meredith, que es psicóloga, que ella ha estudiado eso, ella sabe. Por lo tanto, el bautismo de niños es antibíblico. Y si alguno de ustedes se bautizó en una iglesia católica cuando era niño, eso no es suficiente ni válido ante Dios. Y usted va a necesitar bautizarse de la manera correcta. Amén. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en Puerto Rico, mi esposo no estaba porque le estaba prestando servicios al militar. Ya yo tenía ya en mi corazón llevar al nene a la iglesia, pero no pensaba en eso del bautismo porque, la palabra bien claro dice, dejad que los niños vengan a mí. Entonces yo lo llevé a la iglesia con la acción, ¿verdad? Y con los motivos de decir, Señor, yo te lo presento. Como Ana, la esposa del Cana, que cuando tuvo el hijo que tanto le pedía al Señor en oración, Dios se lo dio y dijo, yo te lo voy a entregar. Amén. Entonces ya lo presentó. Yo hice lo mismo. Yo presenté a mi hijo al Señor. Que el Señor lo usara, lo capacitara, me diera la fuerza para cuidarlo, para que el día de mañana él le sirva al Señor y no a mí. Amén. Ahora, vamos a la aplicación de vida. El bautismo, vamos a ver cómo vamos a aplicar este tema del bautismo, ¿verdad? El bautismo no se trata simplemente de sumergirse o una inmersión, o hacer un compromiso o unirse a una denominación o iglesia en particular. Ninguna de estas cosas transmite el verdadero significado del bautismo. El bautismo se trata de identificarse públicamente con Cristo. Es un acto de obediencia. Es una expresión externa, ¿verdad? De una decisión interna de alinearse, de ir a la par con Cristo y aquello por lo que Él vivió y murió. Ahora, si tú fuiste rociado o bautizado cuando tú eras niño, porque aquí va incluido la respuesta a las preguntas que habíamos hablado anteriormente. Bueno, tú no has sido bautizado escrituralmente. Si fuiste sumergido como adulto, pero no tenías intención de seguir a Cristo, no fuiste bautizado según las Escrituras. Si fuiste rociado y has seguido a Cristo desde entonces, no has sido bautizado escrituralmente como lo ordena Dios en su palabra. Si fuiste sumergido y te convertiste en cristiano más tarde, no has sido bautizado como lo ordena la Escritura. Ahora, la gran pregunta, ¿verdad? A esto dice, entonces eso significa, diría alguien por ahí, ¿verdad? Que no conoce del tema, diría, entonces eso significa que Cristo no me acepta o que me ama menos. No, eso no significa eso. O también ellos dirían, bueno, ¿significa que entonces no soy salvo si no he sido bautizado? No. Lo que significa
que como creyente tú debes ser obediente y estar bautizado en las Escrituras. Amén. El mensaje que yo podría encontrar más práctico, ¿verdad? Sobre el bautismo, ¿verdad? Yo creo que lo he leído bastante, Romanos 6, que eso ahí yo se los dejo de tarea a ustedes. Pero vamos a divulgar un poquito, porque ya estoy terminando. Ok, dice que el mensaje que nos da el bautismo se encuentra ahí mismo, en Romanos 6, en el capítulo entero. Y Romanos 6 representa lo que nos está dando, ¿verdad? En resumidas cuentas, lo que representa es el fin de nuestra antigua vida y el comienzo de una nueva vida como discípulos de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque si no tuviéramos el poder del Espíritu Santo, no podríamos hacer todas las cosas que hemos podido hacer. Amén. Yo no hubiera podido estar parada aquí, tampoco. Amén. En la Biblia, el bautismo se compara a un entierro, pues simboliza la muerte de nuestra manera de vivir anterior y la muerte del poder del pecado sobre nosotros. Y el comienzo de una nueva vida como cristianos dedicados a Dios en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios que Cristo quebró el poder del pecado. Amén. Vamos a leer Romanos 6. Solamente lo voy a leer porque si yo me quedo aquí tratando de explicar versículo por versículo, no voy a terminar. Y son las 8:47. Amén. So, vamos a leer Romanos 6, del 1 al 23. Gracias. Ok. Dice Pablo, ¿verdad? ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él, con Cristo, ¿verdad? En su muerte. ¿Con qué fin? A fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Cristo en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Cristo en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Amén. O sea, no tiene sentido que si ya nosotros nos despojamos de la vieja manera, seguir practicando lo que ya nosotros habíamos decidido por voluntad propia despojarnos. Amén. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos también que viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. ¿Dónde está muerte tu aguijón? En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. Y en cuanto a su vida, vive para Dios. O sea, su vida es un ofrecimiento constante para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo, que fue el que activó a Jesús para llevar a cabo todo lo que Él hizo aquí en la tierra. Amén. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcase más bien a Dios como quien han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo
cabeza, ojo, nariz, mano, todo lo que significa usted, que Dios lo creó. Amén. Como un instrumento de justicia, porque Jesucristo fue un instrumento de justicia y tenemos que seguirlo a Él. Amén. Él es nuestro ejemplo a seguir. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes ni sobre mí, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien ustedes obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Nuestro amo ahora es Cristo, ya no es el enemigo. Amén. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Nos revestimos del nuevo hombre, Jesucristo, en la justicia de Dios. Aquí hablo en términos humanos, dice Pablo, por las limitaciones de su naturaleza humana, porque todos tenemos limitaciones, ¿verdad?, en nuestra naturaleza humana. Antes, ustedes ofrecían los miembros de su cuerpo libremente para servir a la impureza. Libremente y voluntariamente, ¿verdad? Que lleva más y más a la maldad. Pues ahora ofrezcan, ¿verdad?, los miembros de su cuerpo para servir a la justicia que lleva a la santidad. Jesucristo es el mayor ejemplo, Él es el que tenemos que seguir, Él cumplió todo esto al pie de la letra. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Pues los frutos que cosechaban eran las cosas que ahora, ¿verdad?, cuando las traen a la luz o a la memoria o las recuerdan, lo que les provoca a ustedes es vergüenza y los conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado, gracias a Dios y al sacrificio de Jesús, y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Es importante que cuando ustedes tengan el tiempo, lean Romanos 6 y profundicen más en él, porque van a tener un mejor concepto sobre este tema. Vamos a Mateo 16, 24 para poder cerrar entonces. Gracias. Dice aquí, si tú has llegado a comprender que tú no fuiste bautizado según las escrituras, según lo que hemos hablado aquí, ¿verdad? Te animo a que tome los pasos a seguir en obediencia al mandato de Cristo. Finalmente, si estás luchando con una parte de tu herencia religiosa que te enseñó algo diferente de lo que ahora entiendes, que es la verdad acerca del bautismo, pídele a Dios que renueve tu mente a través de su palabra y de la oración. Porque aferrarte al pasado solo, porque es parte de tu educación, no es una razón para resistirse a la obediencia a Dios. Despójate de esa herencia religiosa y abraza la verdad de Dios que te hará libre. Amén. Pide disposición para liberar la parte de tu herencia que te impide ser obediente. Y permite que el Espíritu Santo te guíe hacia la verdad de las Escrituras. Dios, yo te aseguro que Dios va a responder tus oraciones y te va a permitir avanzar, ir de gloria en gloria, mientras tú buscas ser obediente a Él. Te exhorto, te animo, te invito a que sueltes tu herencia religiosa
y tomes la decisión de conocer verdaderamente a Cristo, quien nos enseñó en Mateo 16:24. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir en pos de mí. Y el bautismo se trata de eso, de negarnos a nosotros mismos, a la vida pasada, y entregarnos a Cristo completamente, de lleno, así como somos buenos para zambullirnos en el agua. Amén. Si tú aún no te has bautizado y sientes de parte de Dios hacerlo, habla con tu pastor local y programa un día para que seas bautizado. Y yo te aseguro que vas a sentir un gran gozo, porque la palabra dice que hacer la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Y eso es todo por hoy. Y entonces ya el otro miércoles estaremos hablando del tema de la iglesia. Amén. Gracias, Señor. Ok, ¿alguien tiene? Otro aplauso para el Señor ahí. Con eso, we're gonna. This is gonna be a little different with this. I'm gonna cover this part in English real quick. This new lesson, this new discipleship that we're doing is gonna be different. It's gonna be a lot of material in one day. Okay, we're not covering baptism for the next 3 weeks. This was the everything covered for baptism. My wife did enough studying that she could write a thesis right now on baptism with all the material and the studying that she did, with just the 45 minutes or whatever we come to be able to bring the material. So every time you see a topic that's going to be put up, take advantage, come to push, because that's going to be the only day that particular topic is going to be covered, at least for the next year and a half, almost 2 years that we're going into this new book. Amen. Now this issue with baptism. My wife covered it all. But I just want to reiterate on a few points. That's important. This issue of baptism became ritualistic. When we had the Catholic Church come, and what they did was they took things, they started taking things, and they made the commandments that God gave, that Jesus gave for us to do, such as the Santa Cena and baptism, they became to make those more important than Jesus himself and our relationship with him, to the point where they lost their meaning, okay? And that's the purpose of us covering this topic tonight. It's for you to have an understanding. It's for us to go back, for us to realize what really occurred, what really happened when you were baptized. Go back to our website, go back to Remnant Rising on YouTube, and look at the video that we did of the baptisms before COVID. Where are those children? Where are they? Did they truly understand what they did that day? I'm going to give you a couple examples of baptism in the Bible. There's one baptism that's called the baptism of Moses. We understand that God opened the Red Sea and the Israelites passed through the waters. In Corinthians, they said that Israel was baptized, the baptism of Moses. Why? Because what they did was they left the life of slavery behind, and God brought them to the promised land. And that's what baptism is. When we come up out of the water, what we're doing is we're leaving the old life behind, and we're embracing a new life as God's children, free from the bondage of the slavery of sin. That's what it's about. That's why it's so important to go back and read that chapter and understand what it truly says. I'm going to just cover a couple of verses from the chapter or turn it back over. 6, she was in Romans 6. Give me verse 3 and 4 real quick. Romans, New Living Translation, please. Or have you forgotten that when you were joined with Christ Jesus in baptism, you joined him in his death? Go to the next verse. For we died and were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Leave it there. We have to understand, and it's important for us to go back and realize what happened that day. When you went down in those waters, what it was representing is that you died with Christ. When you went down in that water, what it represented was you being buried. And when you came up out of that water, what it represented was you coming out
a new person, a new life. And the same way that Jesus came out of the tomb, the same way that Jesus was resurrected by the power of God, now you have a new life by the power of the Holy Spirit that's living inside of you. The same power that raised Jesus from the dead is the same power that resides inside of you that gives you the ability to live for Him. That's what happened. That's what happened. But you have to be convinced, you have to understand that what happened that day, you died not only to yourself, but you died to a power. And that power is called the power of sin. What controlled you before, you died to it. It has no control over you unless you give it control. But you have to be fully convinced about that. That's why it's so important to go back and read over the scriptures, because my wife gave a lot of emphasis here on theology, because a lot of times when we get religion and everything else, we have to see what God has to say about Himself. Not with religion, not with theology, what does God say about Himself? What does God say about what happened? Because we're convinced of a lot of things. We're convinced about a lot of things, but we need to look into the scripture to know what the scripture has to say and be convinced that what the scripture says is true. And that's what matters. Go to real quick, verse 11 and 12. 11 and 12. So you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Christ Jesus. You need to be convinced of this. You need to understand. You need to know that what happened that day, you just didn't go in. It wasn't a ceremony. It wasn't a ritual. What you did was you did it in obedience when you believed that Jesus Christ is your Lord and Savior. And when you went down in that water, you died to your old life. And when you came up out of that water, you came up and were raised up by the power of Jesus Christ. This is what my wife was talking about here. When you have to understand that when this thing about baptism to us may seem foreign, but in the times of the Bible, in Jesus' times, everyone knew what baptism was. Why? Because you had the Pharisees that went all over the world, and they had their converts. They had synagogues. Jesus came at the right time because He came when the Roman Empire, after the Greeks, had connected the entire empire by roads. That means there were synagogues all over the place. And Jesus Himself accuses the Jews because He says to the Pharisees, you travel all these miles to make a convert, to make another person, and to bring him into Judaism, and you make him twice as much of a son as hell as you are. The reason I bring this up is because they understood what baptism was. They understood what it means to be a proselyte. They understood what it means for a Gentile to be baptized and to become a Pharisee. Jesus was using a terminology that they were familiar with in that time, but it may be lost on us now today. That's why this lesson was brought up. That's why we're talking about it. That's why it's important for us to go back to the scripture and to remember what it was that happened that day when you came out of that water. But not just that, how do you live from this point on? So I dropped the ball, Brother Jay. What do I do? Do I have to go back and get baptized? No. Did you understand why you were baptized the first time? Okay. You know, Peter, when Jesus started washing the disciples' feet, what did he say? He said, well, if I don't clean you, you have no part of me. And Peter said, well, I need my whole body washed. Jesus said, if a person's been bathed, they don't need to be washed again. They only have to have their feet washed. If you've dropped the ball, then come to the Lord, ask forgiveness for your sins, confess your sins, and keep walking with Him. Amen. My wife brought this part up, and give me the next verse, verse 12. Do not let sin control the way that you live. Do not give in to sinful desires. That's up to us. The Word of God says in here, Romans 6, I'm not going to go through it again because you can read that on your own. The Word of God says the same way that we used to use our bodies as instruments of unrighteousness, the same way that you used to use your eyes to look at whatever, pornography or certain things, and you used to listen to certain music, and you used to use your hands for certain things, maybe you used to steal, or whatever the case may be. The same way that you used to use your body as an instrument of wickedness, now use your body as an instrument of righteousness. And then I'll end with this because my wife brought it up and it's phenomenal because it ties everything together. Give me 1 Peter 3:21. 1 Peter 3:21.
1 Peter 3:21. Thank you. And that water is a picture of baptism, which now saves you, not by removing dirt from your body, but as a response to God from a clear conscience. It is effective because of the resurrection of Jesus Christ. Now that you've been raised, now that you've been baptized, understand that your responsibility, my responsibility now, is to live for Christ. Amen? That baptism is the same as when you see a husband and a wife come and there's all these witnesses and they're married in front of all those witnesses. Why are they doing it like that? Because they want to make a public announcement. They want the world to know that I'm committed to him and I am committed to her. Amen? And that same way is the way that we need to look at baptism. Amen? So go back, read over it. It's always important to go back and read these over these topics again, and just know that for the next foreseeable year and a half, every time you see an announcement on Sunday or on Friday for the push that we're having, that's the only day we're going to have that topic. Amen? So take advantage and make sure you come. God bless you guys.